Un gusto saludarte nuevamente desde los laboratorios de SSH Bolivia, nuestra jaula de Faraday y Pi Media Televisión. Nos encuentras por Facebook y por YouTube en las redes sociales. En el siglo XIX, por el 1880, en esa década de los 80, todavía se estaba utilizando la pila de Volta. La pila de Volta es un instrumento es una batería que nos da voltaje. Y obviamente al contacto de alguna resistencia o algún conductor pues nos genera una corriente. Hemos dicho que las corrientes, en algún video hemos visto históricamente de que Ørsted es el que demuestra que la relación entre corriente y magnetismo con un experimento justamente se realizó con una pila de Volta. Pero aparece en la historia un personaje muy interesante, Michael Faraday. Michael Faraday lo que descubre es la relación del magnetismo en movimiento con una bobina, es decir, mueve un imán dentro de una bobina y genera una corriente, pero al mover el imán dentro de la bobina, lo que hace es que la corriente alterne, es decir, se genere de un lado y al otro lado de acuerdo al movimiento del magnetismo como tal, o sea, del imán, ¿no? La relación del imán con la corriente es justamente en el movimiento. Cuando tú mueves el imán, entonces la corriente va cambiando de sentido, es decir, va a cambiar de dirección. El flujo de la corriente cambia de dirección al movimiento del imán y obviamente al cambio magnético. Por tanto, este descubrimiento conlleva a una alternación de la corriente. ¿Okay? Las demostraciones matemáticas no las podía hacer Faraday, sin embargo las realiza Maxwell. ¿Okay? Pero volviendo a nuestro punto central, que es el transformador, esto obviamente, el experimento de Faraday nos hace ver una corriente alterna. Sin embargo, el que realiza los primeros experimentos con transformadores es William Stanley. William Stanley agarra un núcleo. Este núcleo, no te olvides que lo descubrió, que experimentó con los núcleos. El primero que hizo experimentos con núcleos fue William Sturgeon. Esto lo vimos en el video de los relés, puedes verlo. Utiliza un núcleo de hierro. Al lado izquierdo Stanley coloca al lado izquierdo una bobina con su imán, y al otro lado, es decir, al lado derecho del núcleo, coloca otra bobina, ¿sí? Para ver qué efecto causaba. Entonces, obviamente existe un flujo magnético que pasa a través del entrehierro. Ese magnetismo hace generar en la bobina una corriente, también al lado derecho. Entonces, lo que verifica Stanley es de que se genera un voltaje y una corriente al lado izquierdo, y gracias al núcleo se genera, al núcleo y otra bobina se genera también un voltaje y una corriente al lado derecho. Entonces estas corrientes alternan simultáneamente, simplemente es el sentido el que cambia. ¿Okay? Entonces estos primeros experimentos los realizó William Stanley, el padre prácticamente del transformador. Por supuesto, en la época existía otro personaje que es Westinghouse. Westinghouse era el capitalista que obviamente fue el que invirtió en todos estos experimentos de Stanley. ¿Okay? A la par de eso, William Stanley, al conseguir este transformador, se da cuenta de que aumentando al lado derecho el número de espiras, la corriente disminuye. Al disminuir la corriente, el voltaje aumenta. Es inversamente proporcional. ¿Okay? Entonces, en el transformador. Entonces, si yo aumento mi devanado, aumento mi número de vueltas en el lado derecho, voy a disminuir mi corriente, pero aumentar el voltaje. Entonces, si yo meto un voltaje X, aquí voy a subir mi voltaje a 2X, 3X, 4X. Sin embargo, mi corriente va a disminuir. Entonces, prácticamente está transformando el voltaje de entrada a un voltaje de salida respectivo. Entonces, por eso el nombre de transformador. A la par de eso, esas veces ya estaba Thomas Alva Edison con su foco, ¿no? Con el foco de Thomas Alva Edison, gracias a su genialidad y su patente, y ya se tenía algunos focos instalados domiciliarios, donde estos focos funcionaban con corriente directa. La corriente directa, como te había comentado en la pila de Volta, simplemente toma ese nombre porque tiene una sola dirección, es decir, es corriente directa. Del polo negativo sale hacia el polo positivo, los electrones.
Comúnmente en análisis de circuitos describimos que sale del positivo al negativo, es decir, toma una sola dirección. En cambio, la corriente alterna justamente la corriente en dos direcciones. ¿Okay? Entonces, todavía Thomas Alva Edison utilizaba la corriente directa y hace una campaña de desprestigio, contra la corriente alterna, matando a algunos animales, incluso a algunos presidiarios de la época, con corriente alterna. Los mata con corriente alterna. Sin embargo, se quería realizar un generador eléctrico porque se veía obviamente el desarrollo tecnológico de la época para las poblaciones y ciudades en Estados Unidos. Thomas Alva Edison presenta una propuesta, un proyecto de ingeniería que era muy caro. Estás viendo en pantallas el documento, el precio muy caro para la época. Entonces Westinghouse presenta otro proyecto. El problema aquí era cómo generar la corriente alterna. Ya tenías el transformador de Stanley para que se pueda transformar el voltaje, pero el problema era cómo generar la corriente alterna. Y ahí es donde aparece el genio incomprendido, el gran genio de la época, Nikola Tesla. Nikola Tesla crea un motor que podía generar corriente alterna. Primero le presenta este proyecto a Edison, pero Edison no lo acepta. Entonces busca apoyo económico y obviamente Westinghouse entra en el juego y capitaliza, invierte nuevamente en el proyecto esta vez de Nikola Tesla. Entonces Nikola Tesla crea el primer generador de corriente alterna. ¿Okay? Entonces, gracias a la corriente alterna, hay muchos beneficios. Primero, que podías utilizar el transformador de Stanley, ¿no? Con corriente alterna, y podías transformar los voltajes. Segundo, al tener un voltaje alto podías transmitir voltajes a largas distancias. Hasta ahora se utiliza eso, ¿sí? Porque utilizas un cable más pequeño, más delgado. Entonces puedes distribuir voltajes a largas distancias y luego utilizar un transformador para disminuir ese voltaje. Entonces cayeron como anillo al dedo, ¿no? Tanto Stanley como Nikola Tesla y Westinghouse, ¿no? Los dos grandes genios, Stanley y Tesla, junto con el capitalizador y el que pone la plata, que fue Westinghouse. ¿Ok? Entonces los generadores, en la planta de generación eléctrica, finalmente la batalla la gana Westinghouse a Edison, en la pelea entre Edison y Westinghouse. Finalmente Westinghouse gana la batalla, se queda con el proyecto y realizan un generador, una planta generadora en las cataratas del Niágara. Esta primera planta generadora contaba con los generadores de Tesla y un transformador de Stanley. Pasaban por postes, ¿sí? El voltaje alto mediante unos cables. No te olvides que el cobre varía muy caro en esa época, por supuesto, por eso ganó Westinghouse también, por el precio. Entonces mandaban el voltaje hacia una subestación. Hasta ahora es así, se manda el voltaje hacia una subestación, se utiliza otro transformador y luego ese voltaje transformado se pasa hacia una zona donde también tienes un transformador. En tus zonas puedes ver, hay unos tambores donde son otros transformadores que te transforman ese voltaje que llega a un voltaje de línea que puedes utilizar en tu domicilio, que normalmente es 110 en Estados Unidos, por ejemplo, y en la gran parte del mundo es 220 voltios RMS. ¿Ok? Entonces este es un compendio sobre el transformador y cómo en la época de los 80s tuvo su participación importante en la historia y por supuesto en el avance tecnológico de la época y obviamente de los tiempos que vinieron después hasta nuestros días. ¿Ok? Ahora pasamos a ver el tema de cómo construir un transformador. ¿Me acompañas? Ya que la videocracia hace que pueda presentarte videos más prácticos para que tú puedas realizar experimentalmente cualquier tipo de proyecto, es que te voy a mostrar algunas ecuaciones ya fundadas, es decir, no las voy a demostrar, simplemente me voy a ir a la ecuación final para que puedas realizar tus cálculos. Vamos a empezar viendo las láminas que se utilizan para los transformadores, o las chapas que le llaman,
son láminas de hierro de silicio y hierro o hierro dulce. ¿Sí? Vienen en formas de la letra I y la letra E, que son intercaladas, ¿no? Intercaladas forman el núcleo del transformador. El núcleo, alguna vez debí escuchar el núcleo de hierro, ¿no? O el núcleo hecho de chapas, ¿no? De hierro. Entonces estas las estás viendo y tiene por supuesto una medida, ¿no? Es una medida. Te voy a pasar, ahí estás viendo las imágenes, las chapas, y te voy a pasar también las medidas estándares de estas chapas, ¿okay? Para que tú puedas verlas o puedas conseguirlas. Normalmente los proveedores no tienen estas chapas, no las venden una a una, a no ser que las encuentres en alguna electrónica, cosa que no creo mucho. Sin embargo, puedes encontrarlas al por mayor, o sea, los proveedores te venden al por mayor estas chapas, ¿no? Las puedes encontrar de repente en algún lugar donde venden chatarras, o algunos lugares donde puedes, por ejemplo, ver donde existan algunos desechos de equipos electrónicos antiguos, donde hayan transformadores, ¿no? Transformadores. Entonces de ahí puedes sacar las chapas para poderlas reutilizar para tu práctica en este proyecto. Por otro lado, también tenemos las formaletas, que te estoy mostrando acá en pantallas. La formaleta es un carrete, también se le conoce así, ¿no? Como carrete del transformador. Es un carrete cuadrado que se usa como soporte para enrollar el alambre y evitar que el alambre se disperse, ¿no? Ayudando, digamos, al buen encaje que tiene que tener el alambre. ¿Listo? Al momento de fabricar un transformador se debe tener en cuenta que la formaleta y las chapas que anteriormente te mostré están íntimamente ligadas. Ya enseguida veremos y empezaremos nuestros pequeños cálculos para ver este tema del largo y el ancho de la formaleta. Entonces te voy a dejar algunos diseños de formaletas para que tú puedas realizarlo en casa. Incluso de cartones puedes realizar formaletas. Yo te voy a dejar algunos diseños para que, como estás viendo en pantallas, en papel, para que tú puedas cortar sobre estos y puedas realizar tu propia formaleta de acuerdo a tus necesidades, ¿ok? También existe una tabla de núcleo de formaletas de acuerdo al tamaño del núcleo, ¿ok? Entonces, para saber más o menos cuánto wattaje consume. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer el cálculo en forma manual más adelante. Empecemos con los cálculos. Ok, podemos empezar calculando el área del núcleo de hierro, de esa parte central que tú estás viendo en pantallas, que el área simplemente es A por B. Ok, y también podemos calcular la potencia de una vez de nuestro transformador debido a esta área. La potencia va a ser igual a la área calculada por 5.6, todo elevado al cuadrado. Me voy a ir directo a las ecuaciones finales, como te comenté, y no voy a hacer demostraciones, puesto que no va al caso. Ya, para hacer más rápido los cálculos. Continuamos. Ok, haciendo unas mediciones a tu núcleo, yo por ejemplo he encontrado que tiene un largo de 2 pulgadas y el otro lado es 1.1 pulgadas. Ok, entonces puedo calcular el área 2 por 1.1 y puedo calcular también la potencia respectiva en watts. El área me saldría 2.2 pulgadas al cuadrado y la potencia 151.78 watts. Haz los cálculos por favor en tu calculadora y verifica. Ok, ahora nos toca calcular los voltajes por vueltas o turn per volt. Es conocido como TPV, ¿no? Viene dado por la ecuación 10.000 dividido entre 28.65 por el área y por la frecuencia. No se olviden que la frecuencia de línea que utilizamos en algunos países es 60 Hz. En mi país, Bolivia, la frecuencia es 50 Hz. ¿Okay? Entonces el TPV está dado por 10.000 dividido entre 28.65 por 2.2, el área que hemos calculado hace rato, por 50 Hz, que es la frecuencia de mi país. Esto nos da un TPV de 3.17. Podemos calcular ahora, vemos el transformador. La entrada está a 220 volts RMS, por supuesto, y la salida va a estar a 12. Es decir, metemos 220 y tenemos 12 a la salida del transformador. El número de vueltas del primario se calcula con el TPV que nosotros hemos calculado hace rato,
por el voltaje de entrada, es decir, 3.17 que hemos calculado hace rato por 220. Eso es igual a 697 vueltas, 697.4. Vamos a tomar 698 para nuestra parte práctica. ¿Ok? Lo mismo ocurrirá para la salida. Para la salida tenemos el número de vueltas del secundario, que sería el TPV que hemos calculado anteriormente, por el voltaje de salida. Por supuesto, el número de vueltas del secundario es 3.17 por 12 voltios. Eso da igual a 38 vueltas. Entonces ya tengo mi número de vueltas tanto para la entrada como para la salida. Sabemos por teoría que la potencia del primario, mi transformador, es igual a la potencia del secundario. Por tanto, la corriente del primario puedo calcular dividiendo la potencia entre el voltaje de entrada. La potencia que ya hemos calculado al principio, ¿se acuerdan? Al calcular el área del núcleo. Entonces la corriente sería 151.78 watts que nos ha salido sobre 220 volts. Esto nos da una corriente de 0,7 amperios. ¿Ok? Lo mismo podemos hacer para el secundario. Para el secundario calculamos su corriente, la misma potencia como hemos dicho en teoría, dividido entre el voltaje de salida. Por tanto, tenemos la corriente es igual a 151.78 watts dividido entre 12 volts. Esto nos da 12.6 amperes. Acá podemos ver una tabla de calibres de cables para diferentes tipos de amperaje. Entonces, nosotros hemos calculado primero para la parte de entrada, para el primario, hemos calculado un amperaje de 0,7 amperes. Y entonces puedo utilizar un diámetro de 0.45. Aquí tengo mi tabla. 0.45 a 0,6 amperes, 0.45. Voy a poner más, o sea 0.8 voy a colocar, ¿ya? Entonces es un diámetro en milímetros de 0.51. Ahí ya tengo mi calibre, pero en AWG, en número AWG es 24. Ok, entonces puedo utilizar cable número 24 para el primario. Ok. En el caso del secundario hemos calculado 12.6 amperios. Entonces mi transformador es grande, ¿verdad? Por el área del núcleo. Entonces aquí tengo 13.5 amperios. Sí, 13.5. El calibre es 2 milímetros. Y el número es en AWG número 12. Es bastante gruesito, ¿sí? Para el tema del alambre puedes ver o buscar el tipo de alambre que estás viendo en pantallas. Bueno, el que tú tengas en tu país es más que suficiente. Es un alambre de cobre con una resina encima que se llama esmalte. Nosotros le decimos alambre esmaltado. Esa resina es barniz dieléctrico. Hay algunos que tienen una capa, otros que tienen doble capa de acuerdo al cuidado que tú tengas que tener. Son por supuesto muy maleables, resistentes a altas temperaturas, 200 grados centígrados y a shocks eléctricos, ¿no? Dependerá pues tú en tu país o dependerá del trabajo que estés haciendo para buscar un buen proveedor de este tipo de material. Si quieres solamente hacer una práctica, puedes buscar como siempre en los lugares donde hay chatarra, ¿no? También debes usar este papel que se llama papel parafinado para poder separar el primario del secundario. No te olvides que están chocando los alambres y en algún momento puede provocar un cortocircuito al pasar una energía al otro lado. Entonces para eso se utiliza este tipo de papel, papel parafinado. Como su nombre indica, está hecho de parafina, ¿verdad? Es muy flexible y obviamente tiene características dieléctricas. Puedes utilizar en lugar de papel parafinado, si no tuvieras, papel mantequilla. ¿Sí? Papel mantequilla, aunque digamos que su tiempo de vida es menor al papel parafinado. Por supuesto necesitarás también masking tape, ¿sí? Para poder ajustar tanto los alambres como el propio papel parafinado. ¿Sí? Vamos a utilizar bastante masking tape para hacer las envolturas y asegurar el aislamiento tanto de alambres como del papel parafinado. Bueno, hasta aquí hemos realizado nuestro cálculo manual, ¿verdad?
y hemos encontrado los parámetros que necesitamos para nuestro transformador. Lo que voy a hacer ahora es utilizar un software. Este software también te lo voy a dejar para que tú lo puedas descargar, está en los comentarios, para que tú lo puedas descargar y puedas utilizarlo directamente. ¿Ok? Entonces ya no tendrías que estar haciendo el cálculo, sino simplemente haces la construcción, metes al software los datos y te da el número de vueltas y bueno, los datos que necesites. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí mira, yo ya metí algunos datos, 220 voltios, ¿sí? La salida 1 me está pidiendo, ahí le voy a poner 12, enter. El amperaje 1 de la salida, el amperaje de la salida me está pidiendo ahí. Nosotros habíamos calculado 12,6 amperes, ¿sí? Y no tenemos salida 2. Este software nos permite hacer el cálculo para 2 tomas, ¿sí? Es decir, nos hace un transformador con punto central, se llama, para tierra. ¿Ok? Entonces nos da la opción a tener 2 salidas. Sin embargo, en este caso no lo voy a utilizar. De repente tú más adelante puedas utilizar para 2 salidas. ¿Ok? Si quieres una salida más, ahí le colocas el voltaje respectivo y su amperaje. En este caso lo voy a dejar en 0 y 0. ¿Ok? Entonces ahí me dice calcular, simplemente le doy enter y miren, aquí me ha calculado el área de trabajo de mis chapas, por ejemplo, ¿no? Y aquí abajo tengo el calibre que tengo que usar, ¿sí? Tengo el número de vueltas del primario, tengo el calibre del secundario y tengo el número de vueltas del secundario. El número de vueltas del primario es 726 según el software, el número de vueltas del secundario 36. A nivel del calibre, en el primario 24 y en el secundario 12. Aquí está la tabla de comparación. Ok, esta es la tabla de la comparación de cálculos, tanto los manuales que hemos hecho hace rato y también el software que hicimos en la parte final. Muy bien, ahora te dejo con la parte práctica. Espero que te haya servido. Un fuerte abrazo. Como puedes ver aquí, estamos utilizando calibre número 12, ¿sí? Calibre número 12, y para hacer el secundario, ¿verdad? Vamos a utilizar también termocontraíble para colocar dentro del cable, ¿no? Está este pequeño protector aislante, se llama termocontraíble, tú lo puedes comprar en las electrónicas. Cuando empieces a hacer el bobinado de tu transformador de la parte del secundario, por favor ten orden al realizar uno al lado de otro. Es decir, el cable no puede estar desordenado porque pueden ocurrir ciertas imperfecciones en el flujo magnético. Entonces, por favor, haz lo más ordenado posible, tal y como estás viendo en pantallas. En el secundario realizaremos 2 salidas de 12 voltios, es decir, que nuestro transformador va a tener 12 voltios y 12 voltios, es decir, una salida de 12 voltios y otra salida de 12 voltios. Simplemente tengo que tener el mismo número de vueltas, ¿verdad? Entonces es necesario que para el secundario vayas colocando cinta masking cada cierto número de vueltas. Por ejemplo, puedes dar unas 20 vueltas y ponerle cinta masking. Puedes dar otro número de vueltas y ponerle cinta masking. En el secundario hemos calculado 38, 39 vueltas, digamos 40. Entonces digamos que haces primero 20 vueltas y le pones cinta masking. Luego haces las otras 20 vueltas y le pones cinta masking. Ahí ya tendrías los 12 voltios para una primera salida. Para la segunda salida haces lo mismo. Otras 20 vueltas, cinta masking, y las finales 20 vueltas para la segunda salida, cinta masking también, ¿ok?
Ahí, por ejemplo, estamos dando ya las vueltas respectivas para nuestra segunda salida de 12 voltios. ¿Ok? Justamente ahora la estamos finalizando. Hemos llegado a las 40 vueltas. Para el primario necesitamos ABWG número 24 según nuestros cálculos y el software. Sin embargo, nosotros en laboratorio tenemos el número 30. Entonces vamos a utilizar este número 30 para realizar el primario. También le pongo, no te olvides, termocontraíble para protección del cable. Entonces iniciamos también el número de vueltas para el primario, que según nuestros cálculos es de 726, de 697 a 726 vueltas, ¿verdad? Puedes usar cualquiera de los dos, tanto los datos del software como los manuales. En este caso vamos a usar los datos manuales. No te olvides que tienes que hacer siempre en forma ordenada tu envoltura de cable, ¿sí? Por favor, respeta eso, y cada 100 vueltas, por favor, coloca cinta masking para que no se te desordene tu cable que ya está bobinado, ¿verdad? Muy bien, ahora es momento de colocar las chapas, ¿no? Entonces vamos a colocar nuestras chapas igual con el mismo orden que hicimos el bobinado, intercalando las chapas de un lado y del otro lado, tal y como estás viendo en pantallas. Una vez finalizada el colocado de las chapas E, ¿no? las que se parecen a la letra E, luego colocaríamos las Is, rellenando las partes que sobran en las chapas, entre las chapas E, entre cada chapa, así tal y como estás viendo en pantallas, ¿ok? Se le pone finalmente pegamento una vez que las chapas están ya colocadas, para que no sufran ningún tipo de movimiento por algún choque o por alguna razón. Entonces se le pone algún pegamento especial, cosa de que estas placas no se muevan. Es hora de realizar la prueba. El primario la vamos a conectar mediante algunos cables eléctricos para la toma. Hay que colocarle también un buen enchufe, y probaremos primero midiendo con un multímetro digital,
y luego haremos la prueba con algún dispositivo de 12 volts para que podamos ver si funciona realmente nuestro transformador.